Bueno, habíamos quedado acá la clase pasada, vimos cómo las proteínas, esto ya lo habíamos visto antes, digamos, pero, o sea, al principio de la clase pasada vimos cómo las proteínas en el organismo, mediante los procesos de digestión, se iban a convertir en aminoácidos, ¿sí? Y cómo iban a ser absorbidos. Una vez que son absorbidos los aminoácidos, ¿sí? A partir de ellos vimos que en el músculo, por ejemplo, podíamos obtener alfa-cetoácidos, ¿sí? Y a partir de los alfa-cetoácidos podíamos obtener energía. También vimos cómo a partir de los aminoácidos por transaminación podemos obtener glutamato, cómo el glutamato podía absorber el amonio que estaba dando vuelta, ¿sí? Y convertirse en glutamina. Y la glutamina podía ir por la sangre a hígado o riñón, ¿sí? Donde podía separarse del primer grupo amonio para formar el glutamato y luego del segundo grupo amonio para formar el alfa-cetoácido, el alfa-cetoglutarato, ¿sí? O sea, mediante las reacciones de transaminación y de desaminación, ¿sí? Transaminación y desaminación, la de desaminación es la de la glutaminasa y la de transaminación es la... no, bueno, particularmente la de glutamato alfa-cetoglutarato no es una transaminación, pero también podría haber sucedido por transaminación. El hecho de recuperar las cadenas carbonadas y el grupo amonio por separado, ¿sí? A partir de ellos vemos acá como hay una flecha mágica que convierte al amonio en urea. Vamos a ver que esta flecha mágica no es mágica, sino que implica un metabolismo, ¿sí? Y también vimos cómo podía en el riñón la glutamina darme glutamato, alfa-cetoglutarato, y a partir de ellos obtener los grupos amonios. Y en el riñón sí podíamos excretarlo vía orina. Pero lo que habíamos visto es que en el organismo, ¿sí? De nosotros, por acá, ¿sí? Que somos animales terrestres, vamos a liberar las mayores cantidades de amoníaco mediante la urea, ¿sí? Que la urea es una molécula interpolar que es muy soluble en agua, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo el amonio se convierte en urea, ¿tá? ¿Cómo funciona el ciclo de la urea? Fíjense que acá tienen, para que se vayan ubicando, acá arriba a la izquierda, tienen lo que es el amonio, lo que es la urea y lo que es el ácido úrico, ¿sí? Son las distintas formas de eliminar el amoníaco que tienen los distintos tipos de animales, particularmente, ¿sí? Amonio, urea y ácido úrico. Recuerden que nosotros la eliminamos como urea, ¿sí? ¿Qué sucede con el ciclo de la urea? ¿Sí? Fíjense, ciclo de la urea en el hígado. Acá justamente queda bien claro, en este dibujito que estábamos viendo, que el ciclo de la urea va a ser en el hígado principalmente. Y vamos a ver que para entender el ciclo de la urea hay una reacción global, que es la que está acá abajo, que es amonio más, esto se llama bicarbonato, ¿sí? En algunos textos aparece como bicarbonato o como dióxido de carbono, más aspartato, más 3 moléculas de ATP, o sea que implica un consumo de ATP, convertir al amoníaco en urea, ¿sí? Eso es algo importante, que termina dando urea, fumarato, 2 ATP, 1 AMP y un fósforo inorgánico. Siempre teniendo en cuenta que la urea es la forma que tenemos de sacarnos de encima el amonio, ¿estamos? De excretar el amonio, que lo vamos a hacer vía orina, o sea, lo convertimos en urea, al amoníaco, y vía orina lo excretamos, ¿sí? ¿Cómo funciona este bendito ciclo? ¿Sí? ¿Cómo funciona este bendito ciclo? Bueno, primero que nada, saber que el ciclo de la urea se dice que es bicompartimental. ¿A qué le suena bicompartimental? ¿Qué pasa en dos lugares? Que puede suceder que va a suceder en dos lugares. Como pasa la oxidación de los nutrientes, vieron que la oxidación de la glucosa pasa lo mismo. Se inicia en el citosol y después se mete en la mitocondria, ¿sí? Eso es algo que se tienen que ubicar. Esto que está acá es una reacción general, ¿sí? Donde están todos los distintos pasos. Por ahí no es tan clara esta como la que vamos a ver un poquitito más adelante, ¿sí? Pero sirve como dibujito. Yo les voy a explicar particularmente no con esta, sino con esta. Sí, a mí me gusta más esta, por eso con esta les voy a explicar el ciclo de la urea. La otra viene bien. Ahora se las voy a mostrar cómo se utiliza, ¿sí? Fíjense, ustedes acá está todo blanco, ¿sí? En la otra tengo algunos colores, ¿sí? Y demás que me ayudan un poquito a ubicarme en la situación. Esto que está acá es la mitocondria, esto que está acá es fuera de la mitocondria. Y acá tenemos lo mismo, sería lo que está en celeste es la mitocondria, ¿sí? Y lo que no está en celeste no es la mitocondria, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo sucede este bendito ciclo?
¿sí? Primero que nada, fíjense acá arriba, dice 2 ATP más bicarbonato. Todos se ubican, esperen que voy a agarrar el marcador. Dice 2 ATP más bicarbonato más amonio. A ver, el bicarbonato se obtiene directamente del plasma, ¿sí? O sea, está dando vuelta en el plasma sanguíneo, o sea, no es algo difícil de buscar. También puede aparecer, insisto, en algunos textos como dióxido de carbono. ¿tá? También puede aparecer como dióxido de carbono. Entonces, el bicarbonato más el amoníaco en presencia de ATP, o sea, por un gasto energético, fíjense, 2 moléculas de ATP, ¿sí? Un gasto energético alto, me va a dar una molécula, ¿sí? Que se llama carbamoil fosfato. Carbamoil fosfato, ¿sí? Fíjense que este dibujo lo que tiene de lindo, que es lo que a mí me gustó cuando lo busqué, es que tienen colores las partes de las moléculas. Fíjense, está en negro oscuro lo que implica la parte que está en ATP, ¿sí? Está en negro clarito lo que viene del amoníaco y está en azul lo que viene del bicarbonato. ¿Ven? Entonces ahí podemos observar cómo la molécula, ¿sí? La unión entre el bicarbonato, ¿sí? El amoníaco y el ATP me termina dando esta molécula que se llama carbamoil fosfato, ¿sí? El carbamoil fosfato es una molécula que tiene alta energía, es algo importante, está fosforilada, ¿sí? Y aparte ya me da 2 ADP más fósforo inorgánico. O sea, ya estoy perdiendo 2 ADP. O sea, enseguida el ciclo de la urea arranca consumiendo energía. ¿Sí? Esta unión, ¿sí? Esta molécula de carbamoil fosfato, sería el primer paso del ciclo de la urea, ¿sí? Lo que hace es unirse a una sustancia que está en el ciclo de la urea que se llama ornitina. O sea, la ornitina es una sustancia que viene en el ciclo de la urea. Tened en cuenta que la ornitina es un aminoácido, ¿sí? No es uno de los 20 aminoácidos que se obtiene por hidrólisis de las proteínas, es otro aminoácido, pero es un aminoácido en sí. La ornitina es un aminoácido, ¿sí? Saber que la ornitina, ¿sí? Fíjense que acá tengo los nombres bien en grandes, los nombres, la carboil fosfato sintetasa, me olvidé de nombrarla, ¿sí? Pero la ornitina, ¿sí? En presencia del carbamoil fosfato, gracias a la ornitrin transcarbamilasa, ¿sí? Ojo con los nombres de las enzimas del ciclo de la urea. Está bueno saberlas, pero yo no sé si les van a preguntar algo al respecto. Ustedes me dirán si yo me equivoco, alguno que ya cursó la materia, pero realmente es algo bastante específico, ¿sí? Pero lo que sí es importante es que el carbamoil fosfato se obtuvo de 2 moléculas pequeñas, ¿sí? Que son el bicarbonato y el amoníaco. Y la nueva sustancia que voy a obtener, que se llama citrulina, ¿sí? También se obtiene a partir de 2 moléculas más pequeñas, que son el carbamoil fosfato y la ornitina. O sea, yo tengo moléculas pequeñas, crece, ¿se entiende? Hasta obtener la citrulina. ¿tá? La citrulina sale de la mitocondria, ¿sí? La citrulina sale de la mitocondria, o sea, esto no pasa en la mitocondria, sale afuera de la mitocondria, ¿sí? Y fuera de la mitocondria, ¿sí? Se va a unir a aspartato, ¿sí? En presencia de una enzima que se llama succinato sintetasa, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque otra vez se vuelve a hacer más grande. Fíjense, esta que está acá es la citrulina. ¿Sí? ¿Se ubican? Esta es la citrulina. Este que está acá es el aspartato o ácido aspartico. Es como que este nitrógeno se une por acá, ¿ven? Por este que está acá. Por ese carbono que está ahí. Y me termina dando esta molécula que es mucho más grande otra vez. ¿Sí? Que se llama arginosuccinato. ¿Sí? ¿Ven? O sea, yo parto de moléculas chiquitas, ¿sí? Obtengo una molécula más grande. Después 1 o 2 moléculas más grandes para darme una más grande todavía. Y después hasta la vuelvo a unir al aspartato, que es un aminoácido, ¿sí? También en presencia de ATP. Ojo con esto porque el paso 3 es por consumo de ATP, ¿sí? Y me da como resultado AMP, no me da ADP, ¿sí? O sea, estoy generando una liberación de, o sea, se está hidrolizando 2 fosfatos, no uno solo, ¿sí? 2 fosfatos, no uno solo. Y eso me termina dando esta molécula gigantesca que ustedes ven acá, que es el arginosuccinato. Fíjense, lo que está en rojo es lo que venía del aspartato y todo lo demás viene de acá arriba. ¿sí? Fíjense que en verde siguen teniendo al... acá dije negro clarito y es verde. Lo que pasa es que con el gris no se notaba. Con el celeste de fondo no se notaba. O sea, sigo teniendo al nitrógeno que quiero eliminar. ¿sí? Este arginosuccinato, en presencia de la arginina y succinasa, ¿sí? de esta enzima que está acá, paso 4, me da fumarato. ¿sí? Que el fumarato se va del ciclo. ¿Y por qué el fumarato es importante? ¿Dónde habíamos escuchado hablar del fumarato?
En el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿sí? Una de las cosas que les pueden preguntar es dónde se une el ciclo de Krebs con el ciclo de la urea. Bueno, por acá se une, por el fumarato, ¿sí? Por el paso 4 del ciclo de la urea, ¿sí? Entonces el arginosuccinato es como que se corta de una manera distinta, ¿se dan cuenta? Es como que se corta por acá. Se corta por ahí y me termina dando acá el fumarato, que sería esta parte que está acá, ¿sí? Y todo el resto, que es esto que está acá, se llama arginina, que la arginina también es un aminoácido, ¿sí? La arginina también es un aminoácido que nosotros ya conocemos, uno de los aminoácidos básicos, ¿sí? La arginina, ¿sí? En presencia de la arginasa, se hidroliza, ¿sí? En presencia de la arginasa, se hidroliza, ¿ven? Hidroliza, ¿por qué me doy cuenta? Porque entra una molécula de agua, y me termina dando la urea. Acá está la urea, ¿sí? La urea y qué más? La urea y ornitina, que la ornitina es uno de lo que después se mete al ciclo para unirse al carbamoil fosfato, ¿sí? Es como si fuera, ¿vieron que el oxalacetato se une a la acetilcoenzima A para formar el citrato? Bueno, la ornitina se une al carbamoil fosfato para poder dar la citrulina y que siga el ciclo, ¿sí? La ornitina, ojo, se encuentra en el citosol y se mete a la mitocondria para poder unirse al carbamoil fosfato, ¿sí? O sea, los dos primeros pasos, ¿sí? Los dos primeros pasos suceden en la mitocondria. Y del paso 3 al paso 5 suceden afuera de la mitocondria. ¿Sí? ¿Me siguen eso? Sí, sí. Dice, el grupo amino proveniente de la desaminación oxidativa del glutamato en la mitocondria y el bicarbonato de las oxidaciones biológicas forman un compuesto inestable de carbamoil fosfato. O sea, este es el nitrógeno, hidrógeno 3, el amonio o amoníaco, que viene de justamente la desaminación. Cuando yo le saco el amoníaco y me queda el esqueleto por un lado y el amoníaco por el otro, ¿sí? Después, el bicarbonato justamente viene de todas esas liberaciones de dióxido de carbono que existen en el ciclo de Krebs. Vieron que hay dos pasos del ciclo de Krebs que se libera dióxido de carbono. Después tenés, por ejemplo, la piruvato en la descarboxilación oxidativa también se libera dióxido de carbono, ¿sí? Todos esos lugares terminan generando el bicarbonato, ¿sí? Y después la otra parte, que es lo que dice ahí abajo también rosadito, que el carbamil fosfato o carbamoil fosfato es utilizado en la síntesis de bases pirimídicas que intervienen en la formación de nucleótidos pirimídicos, que no les voy a dar metabolismo de pirimidas y purinas porque no les tomo, ¿sí? Yo tengo dos regulaciones básicamente para el ciclo de la urea, ¿sí? A corto plazo, que es justamente lo que sucede con la carbamil fosfato sintetasa 1, ¿sí? Que justamente el N-acetilglutamato es la que la activa, tiene regulación positiva, esto se llama regulación alostérica positiva, ¿sí? Y a largo plazo, ¿sí? Es cuando se genera biosíntesis de las enzimas del ciclo, ¿eh? Cuando hay muchas proteínas en la dieta, ¿sí? Y el aumento de la degradación de las proteínas endógenas. O sea, básicamente cuando hay mucho amonio dando vuelta, ¿sí? Voy a empezar a tener una regulación positiva. ¿Sí? Tienen que tenerlo en cuenta, saberlo y demás, ¿sí? El aumento de las proteínas en la dieta no es bueno si hay demasiadas proteínas, porque después puede no llegar a regularse esto y a querer generar ácido úrico, por ejemplo. ¿Cuál es el gasto energético del ciclo de la urea? ¿Sí? Saber que en total voy a consumir 3 ATP. ¿Sí? O sea, en total en el ciclo de la urea se consumen 3 ATP. ¿Sí? Los 2 ATP que se consumen al principio y después cuando el aspartato se une a la molécula para formar esa molécula grandota. ¿Recuerdan que la habíamos visto acá? Que es esta que está acá, que es el arginosuccinato. ¿Sí? Ahora, miren esto. ¿Qué tiene de característico esta super... ¿Cuál es la diferencia con el dibujito este que yo lo pasé rápido al principio? ¿Sí? Justamente este dibujito no arranca desde el ciclo de la urea, desde acá, desde el amonio. ¿Ven? En realidad el ciclo de la urea arranca desde el amonio, que en presencia de bicarbonato y ATP me da el carbamoil fosfato y ahí arranca la reacción. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Que me da citrulina, que la citrulina sale, que se une al aspartato, ¿sí? Esto lo que tiene, este dibujito lo que tiene, es que me muestra que a partir de la glutamina, ¿sí? Yo puedo obtener el amonio, que después se va a meter en la reacción, o puedo tener el glutamato, que aparte el glutamato me va a dar el amonio, ¿sí? O sea, puedo ver de dónde viene, ¿sí? De dónde va a venir también el nitrógeno, hidrógeno 3 o nitrógeno, hidrógeno 4 y el dióxido de carbono. O sea, no tener en cuenta que
va a aparecer de la nada, ¿sí? Sino que hay ciertos pasos que el amonio va a venir de algún lado. Eso es lo bueno que tiene este dibujo, por eso están los dos dibujos. Lo que yo debería hacer igual es ponerlos ahí al revés, en el otro orden, ¿sí? Muy bien. Tened en cuenta que la urea es fácil de excretar, ¿sí? Porque justamente es muy chiquita, porque es soluble, porque no es tóxica, ¿sí? Porque tiene mucho nitrógeno en su peso, ¿sí? O sea que, y encima me sirve para eliminar dióxido de carbono y amonio, o sea, dos cosas, dos sustancias que le pueden hacer mal al organismo, ¿tá? Y esto es lo que yo les decía hoy que tenían que tener en cuenta. ¿Cuál es la conexión entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico? ¿Sí? Básicamente el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, que es este que está acá, ¿sí? Este que está acá, es el que habíamos visto al principio, ¿sí? Saber que hay algunas sustancias como el oxalacetato, el malato o mismo el fumarato que pueden tener relación con el ciclo de la urea, ¿sí? ¿Cuáles son las que tienen relación directa? Bueno, vimos que cuando el arginosuccinato se convierte en arginina, ¿sí? En este paso, me da como molécula, me da fumarato. Entonces, ¿qué pasa? Ese fumarato, ¿sí? Puede ingresar directamente desde ahí al ciclo de la urea, o ese fumarato puede convertirse en malato, perdón, el ciclo de Krebs, o convertirse en malato, y eso ir al ciclo de Krebs, o el malato convertirse en oxalacetato y meterse al ciclo de Krebs, ¿sí? Sepan que es importante porque el fumarato es uno de los componentes principales del ciclo de Krebs, por eso es tan importante saber que existe esta conexión entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs. ¿Sí? Muy bien. Esto que está acá es una reacción que se tomaba antes en la facultad, que se llama desaminación, ¿sí? Descarboxilación de aminoácidos, ¿sí? Esa descarboxilación de aminoácidos da un grupo de aminas que se llaman aminas biógenas, ¿sí? Esta que está acá es la descarboxilación de la dihidroxifenilalanina o DOPA, ¿sí? Que es esto que está acá, es un derivado de la fenilalanina. Y la dihidroxifenilalanina, cuando se descarboxila, o sea, cuando pierde este grupo carboxilo que está acá, me termina dando dopamina. Y esta es la amina biógena que después funciona como un neurotransmisor. Que aparte tiene una relación directa con hormonas del organismo como la adrenalina, la norepinefrina y la dopamina, ¿sí? O sea, es una amina biógena que se le dice, ¿sí? Y eso hasta acá hemos llegado con esto. Básicamente lo que sucede con el ciclo del nitrógeno, el ciclo del nitrógeno en realidad es uno de los primeros metabolismos que se utiliza, uno de los primeros ciclos que se estudian, porque el nitrógeno es muy fácil ver cuáles son sus números de oxidación y cómo se oxida y se reduce, ¿sí? O sea, cómo pasa de un lado para el otro respecto de si se está oxidando o se está reduciendo. El nitrógeno tiene varios estados de oxidación, ¿sí? Que va a ir desde -3 hasta +5, ¿sí? O sea, el estado de oxidación más pequeño es -3, que es en el que lo encontramos, por ejemplo, en el amoníaco o en el amonio, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, ven, acá está el amonio, ¿eh? También el amoníaco. El nitrógeno del ambiente, el nitrógeno 2, ¿sí? El nitrógeno atmosférico es nitrógeno 0, ¿sí? Después cuando se encuentra como nitrito, a ver si está acá nitrito, no está nitrito. Como nitrito es +3 y acá como está como nitrato, ¿sí? Es +5. ¿eh? Son todos los estados de oxidación que tiene el nitrógeno. Si nosotros lo vemos acá, ¿ven? Tengo amonio, tengo nitrógeno, tengo amonio, tengo nitrito, tengo nitrato, tengo nitrito, ¿sí? Son los distintos estados de oxidación del nitrógeno, ¿sí? A saber que ¿cómo funciona el ciclo del nitrógeno? Bueno, básicamente cuando nosotros somos seres humanos, o podemos ser plantas, o podemos ser animales, ¿sí? Cualquiera de ellos lo que hacen es una planta cuando se muere, ¿sí? O un animal cuando va al baño, o cuando se muere, ¿sí? Básicamente están formados por aminoácidos y proteínas, ¿sí? Esos aminoácidos y proteínas, no sé si sigan acá la fase conejo-lechuga, ¿sí? Esos aminoácidos y proteínas se deterioran por medio de distintos tipos de microorganismos, ¿sí? Se llaman, ¿saben cómo se llaman o no? Los que estuvieron conmigo antes. ¿Se acuerdan o no? Descomponedores, acá dice detritivores, ¿sí? Pero los descomponedores generan la descomposición de esa materia orgánica que implica
ya sea la planta muerta o el animal muerto o la caca del animal, ¿sí? Genera eso y termina generando justamente que el grupo amonio se suelte, ¿sí? De las cadenas carbonadas de los aminoácidos, generando justamente el amonio, ¿sí? Generando justamente el amonio. Ese amonio que se genera, ¿sí? Por medio de un determinado grupo de bacterias que se llaman bacterias nitrificantes, ¿sí? Que son las que están ahí, lo que hacen es convertirse, ¿sí? Pasar de amonio a nitrito o a nitrato, ¿sí? A nitrito o a nitrato, que es lo que les están queriendo mostrar acá, ¿tá? A nitrito o a nitrato. Yo ahora les voy a mostrar que puede pasar a nitrito también. Ese proceso se llama nitrificación. La conversión del amonio al nitrato se llama nitrificación, ¿sí? El amonio como tal puede ser absorbido por determinado grupo de plantas, ¿sí? El nitrato como tal puede ser absorbido por determinado grupo de plantas. O sea que una vez que tenemos al amonio y las bacterias nitrificantes, ¿sí? Ya tenemos la posibilidad que el nitrógeno pueda ser reabsorbido por algún grupo de plantas, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante. Los nitratos pueden ser absorbidos, ¿sí? Por un grupo de bacterias anaeróbicas que respiran a través del nitrato, ¿sí? Bacterias anaeróbicas quiere decir bacterias que no utilizan al oxígeno atmosférico para respirar. Utilizan al nitrato, o sea, hacen el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones y todo, con nitrato en lugar de hacerlo con oxígeno, ¿sí? Eso me termina dando el nitrógeno atmosférico, ¿sí? El nitrógeno atmosférico que está acá. O sea, las bacterias estas anaeróbicas se quedan con el oxígeno y me termina dando el nitrógeno atmosférico. Ese nitrógeno atmosférico, ¿sí? Ese nitrógeno atmosférico se puede ir directo a la Tierra nuevamente, ¿sí? De dos maneras, o en realidad por tres maneras diferentes, ¿sí? Que puede ser se llama fijación del nitrógeno, ¿sí? Puede ser por una forma aeróbica, una forma anaeróbica y una forma antropológica, ¿sí? La forma anaeróbica tiene que ver con grandes descargas de energía que pueden generar un rayo, donde a partir de eso el nitrógeno se puede convertir en nitrato, por ejemplo, ¿sí? O en amonio. Y después también puede ser de forma dije aeróbica, no, dije mal, perdón. Dije aeróbica y anaeróbica. Quise decir biótica y abiótica, perdón. Eso es lo que quise decir. La forma abiótica, ¿sí? Es cuando tengo grandes descargas de rayos que lo que hacen es convertir al nitrógeno atmosférico, lo terminan convirtiendo en el nitrato, ¿sí? Y después tengo la conversión biótica que está relacionada con determinada familia de bacterias que se asocian a las raíces de algunas plantas, ¿sí? Y por una simbiosis, lo que hacen es convertir al nitrógeno en nitrato o en amonio que le sirve a las plantas, ¿sí? Entonces convierten el nitrógeno atmosférico en alimento para las plantas. Y la planta, a cambio de eso, le da alimento, ¿sí? Por ejemplo, no sé, glucosa, por decirlo, ¿sí? Esto es más o menos este ciclo que tienen acá, ¿sí? Que para mí es un poco confuso comparado con otros ciclos más fáciles, pero porque yo sé un poquito más de química, ¿sí? Fíjense, acá tienen el ciclo del nitrógeno también escrito de otra manera distinta, que más o menos explica todo lo que estuvimos viendo recién. Fíjense que yo tengo las plantas, ¿sí? Y los animales que se van a morir. Este es muy parecido al que yo les mostré, ¿sí? Que se van a morir, eso me termina dando organismos, ¿sí? Y distintos organismos muertos, plantas muertas y demás, que me van a dar el amonio, que se van a convertir en nitratos o nitritos por la nitrificación, ¿sí? Y a partir de esto ya puedo, ¿sí? Una vez que está el nitrato en el suelo, ¿sí? Ya justamente va a poder ser absorbido por las plantas o va a poder ser convertido nuevamente en nitrógeno atmosférico. Perdón, dije una boludez. Espera que me perdí acá. Está bien, va a poder ser absorbido por las plantas. Chau, listo. Perdón, me perdí yo. Puedo también convertirlo por mejorar la calidad del nitrógeno por fertilizantes, que es lo que dije acá. En el anterior me olvidé de dárselo, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo que habíamos visto en el punto anterior, ¿sí? El anterior está un poquito más fácil. Acá dice acción volcánica, justamente los volcanes también pueden convertir en nitratos y amonio al nitrógeno, ¿sí? Este grafiquito que está acá me muestra directamente el ciclo, ¿sí?
explicándome a partir del amonio, ¿sí? Fíjense. Siempre tienen que tener en cuenta que si yo me convierto en amonio o me convierto en nitrato o en nitrito, va a ser una fijación. O sea, el nitrógeno se convierte en cosas que pueden estar en la Tierra. Eso se llama fijación del nitrógeno. Cuando el nitrógeno del aire yo lo puedo meter en la Tierra, eso se llama fijación, ¿sí? Y es cuando justamente está la reacción acá abajo. ¿Estamos? La fijación es cuando convierto el nitrógeno en algo que va a la Tierra, ¿sí? Y después tienen, ahí ya directamente tienen las formulitas de amonio a nitrito, de nitrito a nitrato, ¿sí? Lo que tienen que recordar siempre es que los pasos son justamente aminoácido, amonio suelto, nitrito, nitrato, ¿sí? Nitrógeno. ¿Tá? Esos son los pasos que suele llevar el coso. Y después, una vez que estoy como amonio, que estoy como nitrato, puede ser absorbido por las plantas. El amonio y el nitrato ya se pueden absorber por las plantas. Y acá es lo que yo les decía que implicaban los distintos cambios de estado, ¿sí? Los distintos cambios en los números de oxidación, ¿sí? Donde dependiendo en qué estado estoy, yo lo voy a poder encontrar en una parte o en otra. Fíjense cómo. Para que las plantas lo puedan absorber, acá dice clarito, tiene que ser lo que está el nitrato, el amonio, sobre todo, ¿sí? Es lo que implica que pueda ser absorbido por las plantas. Estos son equilibrios donde muestran que una cosa se puede convertir en la otra, ¿sí? Pero recuerden que amonio y nitrato son los que mejor se van a absorber por las plantas. ¿Sí? Las plantas en general no van a absorber aminoácidos. Las plantas tienen la capacidad de convertir al nitrógeno absorbido en aminoácidos, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante de este ciclo. ¿Alguna duda, chicas, chicos? ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo lo que era la creatina fosfato? ¿Sí? Acá tienen cómo se obtiene la creatina fosfato, por las dudas, si les interesa. No es algo que les hayan tomado, o por lo menos yo haya visto. Lo importante es simplemente saber que la creatina justamente es una molécula de alta energía. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto eso? Es una molécula de alta energía que ayuda a refosforilar al ADP para que se convierta en ATP. Eso es lo que habíamos visto, ¿sí? Bueno, esta es la reacción de la fosforilación de la creatina. ¿Ven? Fíjense que una molécula de ATP en presencia de la creatina quinasa, ¿sí? Me termina dando creatina fosfato, que es esto que está acá, y ADP, ¿sí? La creatininina, que es cuando está fosforilada, creatina fosfato cuando se hidroliza me da la creatina, ¿sí? Que es la que está acá. Simplemente esto, recuerden que es la creatina quinasa, esto aparece dentro del metabolismo de nitrógeno. La forma de la molécula de la creatina es una molécula complicada, no es algo que alguien les vaya a tomar o les pregunte cómo es la fórmula de la molécula de la creatina, pero fíjense que tienen como muchos nitrógenos, ¿sí? Nitrógeno tiene 1, 2, 3 nitrógenos, un grupo carboxilo, ¿sí? Es una molécula rara. Esto que está acá está sacado del blanco igual, no es mucho más complicado que eso, ¿sí? Esto lo vimos cuando, o sea, vimos la hidrólisis de la creatina fosfato cuando vimos fisiología del ejercicio, ya hace un tiempo,